Honestamente, me parece extraño, es cuando el apóstol Pablo, y lo hemos leído esto en la lectura bíblica, dice, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. O sea, todo lo que yo he sido según la carne, todos mis pergaminos, y déjeme decirle esto, ¿sí? ¿Qué pergaminos tuvo el apóstol Pablo? Grandes pergaminos. Él, dice la Escritura, que fue preparado delante de uno de los más grandes rabinos que existían en la humanidad en ese tiempo. Y a los pies, dice la Biblia. ¿Qué significa? ¿Qué cercanía? ¿Qué significa? ¿Qué capacidad? Porque los rabinos no aguantaban, como decimos nosotros, pulgas, ¿sí? Si alguien veía que no, ¿para qué? Ya es por demás. Pero si veían que alguien sí tenía capacidad, sí tenía interés, ven porque eres material a quien se puede preparar para ser alguien. Ese era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando llega a conocer a Cristo, dice, todo eso que yo era, todo eso que yo entendía, lo tengo por basura. ¿Era malo? Moralmente hablando, sí era malo, porque hablábamos del judaísmo. Pero por sobre todo, si él dijo esto es porque entendía cuán grande Jesús es. ¿Cuán grande Jesús es para usted? Honestamente, ¿cuán grande Jesús es para nosotros? ¿Cuán completo Jesús es para nosotros? Y eso es lo que creo que Efesios nos enseña. Pero para que usted y yo entendamos ello, para que usted y yo lleguemos a comprender cuán grande Jesús es, cuán suficiente Jesús es, cuán poderoso Jesús es, usted y yo primero tenemos que tener vidas consagradas a Él, vidas rendidas a Él. De lo contrario, usted simplemente va a estar diciendo cuán grande Dios es cuando estemos aquí. ¿Se ha dado usted cuenta que cuando estamos acá, sí, qué grande es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios, debemos confiar a Dios? Salimos de acá y se nos acabó ello. Se nos acabó. Y la pregunta es, ¿pero por qué razón? Y me echan la culpa a mí. Segurito que el pastor no tiene palabras poderosas que duren toda la semana. No, ya me están echando la culpa mía. Y puede ser que sea yo. Pero se ha puesto a pensar que quizás puede ser usted. Porque mientras, como dice aquí, por ejemplo, en el versículo número 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, o sea, yo escuché de vuestra fe, de vuestra obediencia, de vuestra confianza, de vuestra entrega en el Señor. Yo sé que ustedes son así. Y luego dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Esa fe se demuestra a través de la forma como sirven el uno al otro. ¿Cómo nos servimos el uno al otro? Hermanos, cuando nosotros estemos en esa posición, cuando estemos en la posición de entender, sí, Él es Jesús, aquel a quien yo debo creer, debo confiar, debo obedecer, debo mirar. Y lo voy a expresar a través de la forma como sirvo a mis hermanos, pero muchas veces usted y yo, hermanos, ni interés tenemos en cómo están los hermanos. Eso es lo que nos pasa ahora. Muchas veces si nosotros no mencionamos algo en el grupo de la iglesia, no nos enteramos de algo. Y usted, claro, va a decir, sí, pero ¿por qué no me avisaron? Oye, ¿por qué no te preocupaste? ¿Y por qué no preguntaste? Porque eso es el amor es dar. Porque ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, Jesús hubiese dicho, oye, yo quiero darles a ellos, pero no me dice nada? Él vino a este mundo. Él vino a este mundo para darse por nosotros. Ese es el amor de Dios. Nosotros por lo general más estamos practicando el amor de este mundo. El amor conforme a lo carnal. Y la idea es, Señor,
¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudar? Dicho sea de paso, algo bastante práctico, sí. Alguien me dijo, y que vino de visita simplemente, vino simplemente de visita. Me dijo, pastor, sería ideal que ustedes en la iglesia pongan un timbre, pero con un foco. Cosa que así cuando alguien llega tarde, porque se pueden dar casos, y ciertamente se pueden dar casos, toquen ese timbre de luz. Pero es alguien que está pensando, está buscando cómo podemos mejorar esto. Nosotros muchas veces simplemente vinimos, vamos a través de la emoción del servicio, ya cumplimos y pensamos que estamos bien con Dios. Cuando la idea es que dejemos que ese Señor nos cambie cada día de nuestras vidas. Que podamos nosotros ver qué se puede hacer, cómo podemos servir, cómo podemos entregarnos más. No estoy diciendo que lo vamos a hacer, quizás algunos ya están distrayéndose, pero ¿dónde iría ese foco? ¿Es así o no? Ya están distrayendo. No, que no sería práctico. No, no importa. Ese no es el punto. El punto es cuánto necesitamos entregar nuestras vidas a Dios. Y solo cuando nosotros hagamos ello, mire usted qué es lo que va a hacer Dios con nosotros. Dice en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Nosotros por lo general, cierto, decimos hay que orar por los hermanos que no están acá, por los hermanos que no vienen. El apóstol Pablo, ¿sabe qué es lo que hizo? Él dijo, yo no ceso de orar por los que están bien. Interesante, ¿verdad? Yo no ceso de orar por aquellos que están con una vida entregada al Señor. Debemos dejar de orar por aquellos que no vienen. No estoy diciendo eso. Pero entiéndase lo siguiente, que para que Dios pueda obrar en la vida de uno tiene que ser material dispuesto para el Señor. Porque mientras uno no sea material dispuesto para el Señor, ese uno va a estar con un corazón endurecido. Y Pablo dice, yo veo que ustedes hay fe, yo veo que en ustedes hay un amor. Así que yo oro por ustedes. ¿Por qué razón? Mire lo que dice en el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Solo cuando nosotros llegamos a ser buena tierra, es que el Espíritu de Dios va a hacer que esa semilla que se siembra en nosotros brote en sabiduría, revelación en el conocimiento de Cristo. Si pidiese que levantasen las manos, ¿cuántos de ustedes quieren ser sabios en esta sociedad? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener conocimiento en esta sociedad? Ustedes van a decir, claro que yo. El tema es que usted quiere ser sabio a su manera, no a la manera de Dios. Si usted quiere ser sabio a la manera de Dios, entienda que número uno, nuestros corazones deben estar dispuestos. Y número dos, asegúrese de lo siguiente, ¿sí? O tenga la seguridad de lo siguiente, que la sabiduría de Dios es Jesús. No estoy yendo nada, no estoy yendo contra el conocimiento. El conocimiento está bien. Pero no necesariamente hace que uno sea sabio conforme a Dios. Es solo Jesús. Es Jesús. Y el poder de su grandeza. Eso es lo que dice, ¿verdad? El poder de su grandeza, dice en el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder. Su poder va más allá de lo que usted puede imaginar. Su poder es más grande de lo que grande es para usted. Por ejemplo, ¿qué sería una persona grande para usted? Una persona alta. ¿Qué sería una persona alta? Bueno, alguien, pues, qué sé yo. Por ejemplo, los que juegan básquetbol, ¿no? Un cholazo son esos, ¿no? Cholazo. Eso es grande.
es grande. Estoy hablando de grandeza para arriba, ¿sí? Porque también hay diferentes tipos. Ese serían unos cholazos. Entiéndase, la grandeza de Dios no se puede comprender. Y esa grandeza de Dios quiere compartirla con nosotros. Pero no para gloria nuestra. Porque nosotros, claro, ya estamos pensando, para mí, mira, que si yo tuviese eso, haría esto, él tendría todo. Más bien, cuando usted, hermano, sea sabio en el Señor, va a entender cuán completo usted es ya en Jesús. ¿Y por qué razón es que Pablo dijo, lo tengo todo por basura? ¿Por qué razón? Aquí viene. Esta mañana vamos a terminar, Dios mediante, este pasaje que lo hemos comenzado hace 3 semanas, creo. Sí, me parece que es así, me disculpo. Esta semana vamos a hablar de la autoridad en la devoción a Dios. De la autoridad en la devoción a Dios de una iglesia y de los creyentes en ella. Entiéndase, ¿sí? Necesitamos nosotros comprender quién es autoridad en nosotros, en esta iglesia. Y lo hemos venido repitiendo, ¿cierto? Usted y yo, si nosotros nos preguntásemos, oye, ¿qué se necesita en esta iglesia? Usted y yo quizás decidiríamos, oye, pues se necesita esto, un local pero que sea propio, ¿no? Y ojalá que lo tengamos. Usted y yo quizás dirían, hermanos, se necesitan más actividades para que la gente se entusiasme más y todo. Ojalá que pudiésemos hacerlo, pero dicho sea de paso, sí, las actividades se tienen que hacer con la participación también de ustedes, ¿sí? No simplemente que otros lo hagan. No, para que seamos una mejor iglesia, usted y yo necesitamos de esto y esto y esto. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente, ¿sí? Para que nosotros seamos mejor iglesia, ¿saben de quién necesitamos? Es de Jesús y nuestra entrega a Él. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Es de Jesús. Que usted entienda quién Jesús es y que le permitamos ser ello en nuestras vidas. Mire lo que se nos dice. En el versículo número 20, la segunda parte, bueno, van leyendo la primera parte también, si no quizás usted confunda las cosas, pero mire lo que dice, mire lo que dice, ¿sí? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Esto se refiere al poder de Dios. Qué gran poder se utilizó para la resurrección de Jesús. Pero mire lo que dice en adelante, dice, y sentándole a su diestra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa sentándole a su diestra? ¿Quién está sentado a su derecha? Presta atención. ¿Quién está sentado a su derecha? Presta atención a ello. Para nosotros no significa mucho, ¿verdad? No es cierto, o sea, para nosotros no significa mucho. Pero en tierras del este, en el pasado, sí era muy significativo. Era un lugar de honor. Pero no solamente era un lugar de honor, sino también de autoridad. De tanta autoridad como aquel que se sienta en el trono. ¿Sí? ¿Lo entiende? Repito. Ser sentado a la derecha de uno, esta es la derecha, ¿verdad? A la derecha de uno, era una posición de honor, pero de autoridad también. Mientras esté sentado en esa derecha, su autoridad es tal como la autoridad de aquel que está en el trono. Ese es Jesús. Esa es la autoridad de Jesús.
La autoridad que tiene el Padre es la autoridad que mientras Él esté sentado allí, tendrá Jesús. Permítame hacerle la pregunta. ¿Cuán autoridad Jesús es para usted? Honestamente hablando. ¿Dónde usted tiene sentado a Jesús en su vida? Depende, ¿verdad? Depende. Porque pensamos, mientras estamos aquí en la iglesia, sí es mi derecho. Pero una vez que estamos en lo nuestro, no importa. Con tal que me bendiga. Y la idea es, comprenda esto. Mientras usted no acepte la autoridad de Jesús en su vida, va a ser difícil que también como iglesia nosotros aceptemos la autoridad de Jesús en esta iglesia. Y mire lo que dice aquí, ¿sí? Sentado a la diestra o a la derecha, dice, ¿dónde? En los lugares celestiales. En el trono mismo de Dios, en la habitación misma de Dios, allí está Jesús. ¡Cuán grande Jesús es! Pero eso no importa. Lo que va a importar es cuán grande Jesús es para usted. Eso es lo más importante. Cuán grande Jesús es para esta iglesia. Cuán suficiente Jesús es. Mire lo que dice a continuación, la explicación y el desarrollo de lo que significa la grandeza de Jesús. ¿Quién está sentado, insisto, sí, a la derecha de Dios en los lugares celestiales? No hay ser más santo que Jesús, más puro que Jesús, más sabio que Jesús. No hay ser más completo que Jesús en toda esta creación. Y qué triste es cuán poco nosotros escuchamos a Jesús. ¿Se ha dado usted cuenta cuánto nosotros nos escuchamos a nosotros mismos? ¿Se ha dado usted cuenta cuánto usted y yo escuchamos a los que están a nuestro alrededor? ¿Pero se ha dado usted cuenta cuán poco escuchamos a Jesús? Y mire lo que se dice de Jesús, decía el desarrollo de esta grandeza de Jesús. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, así no solo en este siglo, sino también en el venidero. A mí honestamente me causa pena y gracia cuando de pronto recibo mensajes que dice, el Señor tal ha dicho esto. Una autoridad en algo ha dicho esto, practiquemos. Pero muy poco decimos, oye, si Jesús ha dicho esto, esto es más que suficiente. ¿Se ha dado usted cuenta que muy poco nosotros recibimos ese tipo de imágenes? Jesús dijo esto, suficiente. Pero si otro lo dice, hagámoslo porque sí suena bien. Miren cómo es esa persona. Ojalá que sea. Ojalá que sí. Pero hermanos, hay alguien más que Jesús. Hay alguien más. Por ejemplo, si nos dice, oye, tú tienes que tener ese poder en la mente de que tú sí lo vas a lograr, tú sí vas a hacer, tú vas a cumplir. Jesús nos dice, niéguense a sí mismos. ¿A quién le hacemos caso? ¿Cierto? ¿A quién le hacemos caso? ¿Quién es Jesús para usted? La Biblia nos está contando quién Jesús es para Dios. Para Dios. Y nos está diciendo qué grande que Jesús es. Qué grande que Jesús es. Muchas veces
Sabemos que Jesús nos dice, oye, la iglesia, sí, pero mi cuerpo me pide dormir. ¿A quién hacemos caso? El cuerpo me pide esto porque también hay que saber escucharle al cuerpo. Y pienso que sí. Pero siempre y cuando Jesús te esté guiando en ello. Y Jesús nunca se va a contradecir a sí mismo. ¿Entiende usted esto? Que hay situaciones en las cuales se amerita que uno pueda ciertamente reposar, claro que sí. Si está mal de salud, si está no en el tiempo del COVID, con el COVID, venga a contagiarnos, ¿no? Si hay necesidad de, oye, sí, pues, qué sé yo, esta persona necesita mi atención. Por ejemplo, yo no voy a venir y de pronto veo un accidente ahí, pero no, ya me gana la hora, tengo que ir al servicio. Por lo general, nosotros más estamos pensando en lo que yo pienso, aún en lo que otros piensan, poco en lo que Jesús piensa. Y mire quién Jesús es. Algo interesante respecto a este versículo número 20, en la literatura gnóstica, que eran religiosos, pero se creían más que simplemente un cristiano común. Tenían una mayor iluminación, pensaban ellos, ¿no? Dicen que en la literatura gnóstica, todos estos términos que se usan en este versículo son usados o eran usados para referirse a los poderes angelicales y sus rangos. Privilegio también es un privilegio, delegado, ¿sí? Ángeles. Nosotros lo vemos como, wow, Jesús es mucho más que ellos. No estoy diciendo que debemos desechar a los ángeles, por favor, no. Pero lo que sí estoy diciendo es, miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Él es autoridad. Él es autoridad y no solo ello. Mire lo que menciona en el versículo 21 también. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este ciclo, sino también en el venidero. O sea, Jesús va a venir. Y adivine qué va a pasar cuando Jesús venga. ¿A quién cree usted que vamos a escuchar cuando Jesús venga? A Él. No, pero mi mentor, que aquella persona que yo... Olvídese, ¿sí? Usted en ese momento va a tener como que por basura a alguien que quizás haya sido su mentor en lo que se refiere a lo educativo u otras áreas. Recién ahí quizás usted se va a acordar, uy, el pastor Percy, ¿verdad? Me hablaba tanto de esto, ¿no? Recién ahí quizás se acordará. Mientras tanto, si usted no se rinde, no hay forma. Usted se va a escuchar a sí mismo. Nosotros nos vamos a escuchar a nosotros mismos. Pero mire también lo que decía en el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿sí? Y mire qué hermoso esto. Ojalá que usted lo vea como hermoso, como poderoso. Dios, estamos hablando de Dios, lo dio, dice, por cabeza. Estamos hablando ya refiriéndonos a Jesús. O sea, Dios dio a Jesús por cabeza de esta iglesia. Una vez más, ¿se acuerdan que les pregunté hace un rato? ¿Qué pensaría usted necesita más esta iglesia? Y sí, usted y yo diríamos, un local nuevo, un local nuestro, un local grande, un local bonito, esto y esto y esto y esto. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios? Ustedes necesitan a Jesús. Eso es lo que dice Dios. Ustedes necesitan a Jesús. Él es cabeza.
¿Quién es pensante en nuestro cuerpo? ¿Quién es el miembro o cuál es el miembro pensante en nuestro cuerpo? Jesús debe ser. Nuestra cabeza, ¿verdad? Es la pensante en nuestro cuerpo. Jesús es el pensante en nuestra iglesia si solamente usted y yo nos rendimos. De lo contrario, usted y yo vamos a seguir pensando y escuchándonos a nosotros mismos más que a Jesús. Yo sé. Se lo he dicho, hermanos, en más de una oportunidad. Yo, en cada cosa dada, no sé exactamente qué es lo mejor. Pero lo que sí sé es lo mejor, es que usted y yo nos rindamos a Jesús. Eso sí, segurísimo. Mientras no lo hagamos, vamos a ir en contra de lo que Dios mismo nos enseña. Y mire qué hermoso. Dice versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. No, usted dirá, no, pero yo con mi familia, sí, Dios está... No dice que Jesús es cabeza de la iglesia, o perdón, de la familia. No dice que Jesús es cabeza de esto, otro. No dice eso. ¿De qué dice? Estoy diciendo que las otras cosas mencionadas no son importantes. No estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es simplemente qué es lo que la Biblia nos dice. Es la iglesia. Y entienda, mientras usted y yo no entendamos eso, no vamos a ser tan bendición para nuestras familias como lo pensamos. Porque usted y yo también creemos, ¿no? Yo sé que es lo mejor para mi familia. Usted no. Y ciertamente, nuevamente lo digo, yo no. Pero Jesús sí. Y Jesús nos está diciendo, hey hijos, yo soy lo mejor que pueden pasarles a ustedes. Pero esta es la forma como trabajo. Mire lo que dice en el versículo siguiente y con esto ya creo que terminamos. La cual, refiriéndose a la iglesia, la cual, refiriéndose una vez más a la iglesia, esta iglesia, cada una de las iglesias, esta iglesia bautista Getsemaní, ¿qué cosa dice es? La cual es su cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo, Cristo desea que nosotros comprendamos, Él es cabeza. No en vano, rapidito nada más, en el versículo 21 del capítulo 3, ahí nada más, ¿sí? A Él sea gloria, dice capítulo 3, versículo 21. A Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia. En Cristo. No, pero yo adoro a Dios donde sea. ¿Ves? Eso somos nosotros, escuchándonos a nosotros mismos. Yo adoro a Dios donde yo crea con mi familia. Yo una vez en verdad tuve una conversación con alguien que me decía, no, cuando mi familia y yo nos reunimos somos iglesia. Le dije, yo no veo eso en la iglesia, pero tampoco voy a estar peleándome contigo, ¿no? Porque para mí iglesia es lo que Jesús establece. ¿Y cómo lo establece? Eso me daba pena cuando durante la pandemia, ¿no? Salían pensamientos como el diablo quiso destruir a la iglesia, pero no se ha dado cuenta que con esta pandemia más iglesias, en cada casa una iglesia se ha formado. ¿Eso es iglesia? Y el resto así, no ven diablo. No, hasta queríamos sacarle la lengua al diablo, ¿no? Eso no es iglesia. Pero nosotros creemos conocer más que Dios. Él es cabeza. Y ojalá que Él sea cabeza de esta iglesia.
Así como a la hermana Melinda no le gusta que le digan a la pastora, y no es pastora, dicho ese de paso, sí, no es pastora. A mí tampoco me gusta que me digan, pastor, usted es cabeza de la iglesia. Quizás eso, ¿cómo te apellidas? Cabeza. Se apellida cabeza. Y juntos